Fénix. Capítulo 133. La entrada a la UA a esas horas de la noche tenía algo extrañamente solemne. El campus, tan lleno de vida durante el día, ahora parecía respirar de otra forma, envuelto en una quietud amplia donde hasta los edificios daban la impresión de estar dormidos. Las luces exteriores iluminaban los caminos con una claridad suave y el aire fresco de la noche se deslizaba entre los jardines y las estructuras con una calma que contrastaba demasiado con la agitación que todavía seguía viva dentro de Izuku. A su lado, Ochako caminaba con las manos metidas en los bolsillos de la campera, observando los alrededores con una mezcla de familiaridad y sospecha, como si todavía no terminara de convencerse de que estuvieran haciendo algo completamente legal. Ochako, sabes que esto se siente un poco ilegal, ¿verdad? Izuku, que avanzaba unos pasos por delante con la mirada fija en el edificio al que se dirigían, soltó una pequeña exhalación por la nariz. No era una risa exactamente, pero se le acercaba. Izuku. No es ilegal. La castaña alzó una ceja. Ochako. Ah, claro. Entonces entrar de noche a la UA para probar un poder que reapareció de la nada es una actividad completamente normal. Izuku giró apenas el rostro hacia ella, con una expresión más concentrada que realmente divertida. Izuku. Dije que no era ilegal. Aunque, tal vez si estemos un poco al borde. Eso sí le arrancó a Ochako una reacción. Ochako. Ah, genial. Qué tranquilizador. El peliverde bajó apenas la mirada, como si intentara ordenar mejor sus propias ideas mientras seguían caminando. Izuku. Soy profesor aquí. Técnicamente, solo estoy haciendo una inspección de rutina para las clases de mañana. Ochako lo miró varios segundos antes de negar con la cabeza. Ochako. Qué conveniente es la legalidad cuando la explicas tú. Izuku no respondió enseguida. La verdad era que ni él mismo estaba del todo tranquilo. Todo aquello seguía sintiéndose irreal. La aparición de los rayos verdes en la playa, la explicación de Yoshida, la posibilidad de que una parte de aquella energía hubiera estado dormida dentro de él durante todos esos años, y, por encima de eso, Tori. Todo seguía llevándolo de vuelta a ella de una forma constante, aunque ahora había algo más acompañando ese dolor. Algo que se parecía demasiado a una posibilidad. Cuando por fin llegaron al TDL, el campo Gamma se alzó frente a ellos con su estructura amplia y conocida, tan cargada de recuerdos que por un momento a Izuku le resultó difícil no sentir que el tiempo se estaba doblando de una forma extraña. Había entrenado allí demasiadas veces. Había caído, corrido, aprendido y sangrado en escenarios como ese. Y ahora regresaba con una energía que creía extinta, corriéndole otra vez por el cuerpo. Sacó su tarjeta de profesor y la apoyó contra el lector de acceso. Un segundo después, la puerta se desbloqueó con un sonido limpio. Entraron, encendieron las luces principales y el inmenso campo de entrenamiento despertó bajo una claridad artificial que dejó al descubierto las estructuras, plataformas y sectores de práctica distribuidos por todo el lugar. Dejaron sus pocas cosas cerca de la entrada. Las chaquetas, algunas pertenencias pequeñas y el bolso de Ochako quedaron a un lado. Izuku se quitó la campera y terminó quedándose solo con una camiseta negra sin mangas, dejando ver mejor la tensión en sus brazos y hombros. No era que quisiera exhibirse. Simplemente necesitaba sentir el cuerpo libre para entender qué estaba ocurriendo con él. Caminaron hasta una zona más abierta, lo bastante amplia como para que cualquier manifestación brusca del poder no los obligara a interrumpirse enseguida. Una vez allí, Ochako se detuvo y lo observó con atención. Había emoción en su expresión, sí, pero también cautela. No podían permitirse dejarse llevar solo por el entusiasmo cuando todavía no entendían nada del todo. Ochako. Bien. ¿Qué es lo primero que quieres probar? Izuku tardó apenas un instante en responder. Llevaba la respuesta dándole vueltas desde que salieron del hospital. Izuku. En la playa, el poder se manifestó sin control. Solo en el brazo derecho. Bajó la mirada un segundo hacia su propio cuerpo, todavía como si esperara encontrar ahí mismo otra chispa. Izuku. No se rompió. No se entumeció. No sentí daño estructural. Y tampoco estoy seguro del porcentaje que usé en ese momento. Volvió a alzar la vista hacia ella Izuku. Así que lo primero es encontrar el límite que mi cuerpo puede soportar ahora. Ochako asintió despacio. Tenía sentido. Antes de pensar en técnicas, velocidad o combate, necesitaban saber si esa energía realmente podía sostenerse sin destrozarlo. Izuku se alejó varios metros de ella y se quedó quieto en medio del campo. Cerró los ojos.
La noche, el lugar, la tensión de las últimas horas y todo lo que llevaba acumulado dentro se mezclaban de una forma rara, pero ahora no quería dejarse arrastrar por eso. Necesitaba centrarse en otra cosa. En aquella sensación de la playa. En esa presión súbita. En la manera en que algo había despertado dentro de él como si nunca se hubiera ido del todo. Respiró hondo una vez. Luego otra. Durante unos segundos no pasó nada. Solo el silencio del campo, las luces altas del TDL y la atención fija de Ochako siguiéndolo desde la distancia. Pero poco a poco, Izuku empezó a encontrarlo. Primero como una vibración mínima bajo la piel, después como una corriente más clara, más intensa, recorriéndole el cuerpo desde dentro. Y lo peor, o quizá lo más conmovedor, fue la naturalidad con la que aquello empezó a sentirse familiar. No como una energía ajena. No como algo nuevo, sino como algo profundamente nostálgico. Algo que durante demasiado tiempo había sido parte de todos sus días y que ahora, de alguna forma imposible, estaba regresando. El cuerpo del peliverde empezó a llenarse de esas marcas rojas que se extendían desde los pies hasta la cabeza, recorriéndole la piel en líneas vivas, brillando apenas bajo la luz del campo. Durante un instante, Ochako sintió que el pecho se le apretaba de pura impresión. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que vio a Izuku así. Y, aun cuando sabía que no podía ser exactamente lo mismo, la imagen le golpeó una parte muy vieja y muy querida de la memoria. Las marcas desaparecieron un segundo después, reemplazadas por el aura eléctrica. Los rayos volvieron a manifestarse alrededor de su cuerpo, primero en pequeñas descargas, luego envolviéndolo con más claridad, haciéndolo parecer otra vez atravesado por esa energía feroz, viva, tan suya. Izuku abrió los ojos lentamente. Y vio los rayos. Los vio de verdad. No como un recuerdo. No como una ilusión fugaz en medio de la rabia. Estaban allí, rodeándolo, crepitando alrededor de sus brazos, piernas y torso con esa violencia familiar. Una sensación profundamente nostálgica le subió desde el pecho hasta la garganta, y antes de que pudiera evitarlo, las lágrimas se le escaparon otra vez, esta vez no de frustración, sino de pura felicidad incrédula. El One for All ya no existía. Él mismo lo había aceptado. Lo había llorado. Lo había enterrado. Y, aún así, aquello se sentía igual. No idéntico en el razonamiento, no igual en la lógica, pero sí en el cuerpo. Sí en el alma. Era la misma clase de energía respondiéndole, pensó en Tori. En aquella teoría loca de hacía 8 años. En posibilidad que ella les había planteado a Olmigt y a él, y que en su momento quedó atrás como una idea imposible, como algo que nunca parecía haber dado resultados. Y ahora estaba allí volviendo a él. Izuku bajó apenas la cabeza, todavía envuelto en esos rayos, y murmuró con una voz cargada de emoción. Izuku. A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, sigues protegiéndome y regalándome este tipo de cosas. La frase se perdió apenas en el aire del campo, pero Ochako la escuchó igual. Y al ver el rostro del peliverde, esa sonrisa abierta, soñadora, tan cargada de algo que parecía haber vuelto a respirar después de demasiado tiempo, no pudo evitar que también se le humedecieran los ojos. Porque, por encima de cualquier otra cosa, siempre había habido algo que le importaba profundamente. La felicidad de Izuku mucho más de lo que ella misma solía admitir. Y verlo así, sonriendo de esa manera otra vez, la golpeó directo en un rincón del corazón que todavía seguía guardándole demasiado cariño. Izuku. Esto es increíble. La voz le salió llena de asombro, como si aún no pudiera creer que aquello le estuviera ocurriendo realmente. Izuku. Ahora mismo, estoy usando el 5%. Ochako parpadeó. Ochako. 5. Izuku asintió con una mezcla de concentración y entusiasmo cada vez más viva. Fuku. Sí. Voy a aumentarlo poco a poco. La castaña dio un paso inconsciente hacia adelante, todavía observándolo con el corazón latiéndole más fuerte. Izuku tensó un poco más la postura, plantó mejor los pies y comenzó a elevar la energía de forma gradual. Primero subió al 10%. El aura se intensificó alrededor de su cuerpo, los rayos se volvieron más claros, más violentos, pero él seguía firme. Luego 15. Después 20. La energía lo recorría con una intensidad cada vez mayor, y aún así no había señales de fractura, ni de entumecimiento, ni del dolor agudo que tantas veces acompañó aquel poder en el pasado. Izuku podía sentir la fuerza creciendo dentro de él, empujándole los músculos, llenándole el cuerpo de esa presión brutal que siempre había acompañado a One for All, solo que ahora no se sentía como algo que quisiera romperlo, se sentía bien. Correcto.
como si su cuerpo hubiera aprendido algo que antes no sabía. Siguió subiendo. 25. 30. 35. 40, cada aumento venía acompañado por una subida más feroz de energía y poder, pero el cuerpo seguía resistiendo. Ochako lo miraba con una mezcla de fascinación y nostalgia tan fuerte que apenas podía procesarla. La imagen era demasiado conocida y al mismo tiempo completamente nueva. Izuku siguió. 45. 50. 55. 60. Cuando alcanzó el 65%, la intensidad del aura ya era brutal. Esa había sido la fuerza que logró controlar antes de la guerra, el punto donde su cuerpo y el One for All finalmente habían aprendido a moverse casi como uno solo, y, sin embargo, ahora tampoco sentía el borde del colapso. No había grietas. No había dolor incontrolable. Todavía podía más. Ochako se quedó completamente quieta al darse cuenta de eso. Izuku lo sintió también. Podía seguir. La energía le subía por el cuerpo con una violencia casi eufórica, y aún así el control seguía allí. Entonces aumentó más. Lentamente, pero sin detenerse. 70. 75. 80. El aire alrededor de él empezó a comprimirse con más fuerza, y la electricidad se volvió cada vez más agresiva. Ochako sintió como la piel se le erizaba solo de estar cerca. Izuku siguió. 85. 90. 95. Y entonces llegó al 100%. La transformación fue clara. El aura dejó de verse únicamente verde y empezó a adquirir un tono azul claro en medio de la intensidad creciente. Los iris de sus ojos pasaron de ser redondos a tomar una forma más afilada, más extraña, casi con apariencia de diamante. El cabello empezó a erizársele por la energía, y los rayos alrededor de su cuerpo se volvieron más salvajes, más violentos, como si el campo entero estuviera reaccionando a lo que acababa de despertar en él. Pero Izuku seguía de pie, firme, sin romperse, sin caer de rodillas, sin sentir que el cuerpo se le despedazaba por dentro. Y la sensación era abrumadora, se sentía bien. Muy bien. Fuerte. Completo de una manera que había creído perdida para siempre. Lleno de energía. De potencia de vida. Ochako lo miraba con una impresión tan abierta que ya ni siquiera intentaba ni simularla. Luego, de golpe, la emoción le ganó a la cautela y no pudo evitar celebrarlo. Ochako. Izuku. Izuku no se quedó mucho tiempo en ese estado. El 100% seguía latiéndole alrededor del cuerpo con una violencia hermosa y peligrosa al mismo tiempo, pero incluso en medio de toda la emoción, una parte de él seguía siendo la misma de siempre. La parte analítica. La que necesitaba comprobar. Entender. Medir. No podía ponerse a experimentar de forma irresponsable con una energía que acababa de regresar de la nada, por mucho que el cuerpo le gritara que siguiera llevándola al límite, así que, después de unos segundos más sintiendo aquel poder completo vibrarle en cada músculo, fue bajándolo poco a poco hasta estabilizarlo en un porcentaje mucho menor. El aura se redujo. Los rayos se volvieron menos violentos, más finos, más controlados. La presión en el aire dejó de sentirse como una tormenta a punto de romperse sobre el campo. Izuku exhaló hondo, todavía con los ojos brillándole de emoción, y luego flexionó las manos lentamente, sintiendo el flujo de esa energía recorriéndole el cuerpo como si jamás se hubiera ido. Izuku. Bien, ahora sí. Ochako, que seguía mirándolo entre impresionada y emocionada, dio un pequeño paso hacia adelante. Ochako. ¿Vas a probarlo más a fondo? El peliverde asintió despacio. Izuku. Sí. Pero a un porcentaje menor. No voy a hacer una locura en medio del campo. La castaña soltó aire por la nariz, claramente aliviada por escuchar eso. Izuku dio un par de pasos hacia atrás, acomodó mejor la postura y luego se impulsó hacia arriba con un salto seco. El movimiento fue limpio, natural, casi demasiado familiar. Su cuerpo salió despedido con una ligereza brutal y aterrizó varios metros más adelante con una precisión inmediata. El impacto apenas levantó polvo que apenas tocó el suelo, volvió a moverse. Corrió. No por el campo de forma caótica, y no probando aceleración, respuesta, tracción, cambios de ritmo. Sus piernas reaccionaban con una obediencia perfecta, como si el cuerpo hubiera estado esperando durante años recuperar esa clase de impulso. Ochako lo siguió con la mirada, sintiendo una nostalgia tan fuerte que casi se mezcló con la felicidad. Porque así era como se veía, así se movía. Ese chico que durante años había cargado el One for All como si le hubiese nacido en el alma. Izuku frenó de golpe a varios metros, giró sobre sí mismo y alzó una mano.
Extendid los dedos hacia adelante, sintiendo esa vieja coordinación regresar como un reflejo natural. Izuku. Air Force. La descarga salió en forma de viento presurizado, limpia, precisa, impactando a distancia con ese estallido seco tan característico. No fue el disparo más brutal que había lanzado en su vida, pero sí lo bastante fuerte y estable como para dejar claro que la técnica seguía allí, intacta en su memoria muscular y en su instinto. Volvió a hacerlo. Esta vez con más precisión. Luego otra vez, ajustando ángulo, presión y dirección. Cada disparo le devolvía más confianza, más seguridad, más esa sensación casi irreal de estar usando otra vez algo que creyó perdido para siempre. Izuku. Sigue saliendo, exactamente igual. La voz le salió con una mezcla de incredulidad y alegría que no pudo disimular. Después probó los golpes. Primero uno recto, midiendo solo el flujo de energía hasta el puño. Luego una combinación corta. Después una patada baja, una alta, un giro, una entrada con la rodilla. No estaba peleando con un enemigo ni buscando potencia desmedida. Estaba comprobando control, precisión. ¿Qué tan fino podía ser el manejo de aquella energía en combate físico real? Y cuanto más se movía, más evidente se volvía una cosa. No solo se sentía como hace 8 años. Se sentía mejor. Más sólido. Más natural. Como si el cuerpo entendiera ese poder con una profundidad distinta. Como si uno estuviera cargándolo como algo que necesitara domesticar a la fuerza, sin como una energía que, por la razón que fuera, ahora estaba encajando en él de una manera mucho más amable. Izuku lanzó un golpe al aire, frenándolo justo antes del final para medir estabilidad, luego giró el cuerpo y descargó una patada controlada, cortando el viento con precisión. Después volvió a usar los dedos para un Air Force más corto, más técnico, ajustando el disparo casi como si estuviera recordando una coreografía enterrada en el cuerpo. Ochako no podía dejar de sonreír. Lo veía moverse y, por más extraño que fuera todo aquello, por más imposible que siguiera sintiéndose la situación, había algo en ella que simplemente estaba feliz. Feliz de verlo así. Feliz de ver esa expresión otra vez. Feliz de que, aunque fuera en medio de una crisis espantosa, algo hubiese regresado a él. Pero entonces una voz rompió el momento. Nezu. Vaya, esto sí que no es parte de la programación nocturna habitual. Ambos se giraron de inmediato. El director Nezu estaba de pie en la entrada del campo Gamma, con las patitas, como dadas detrás de la espalda y esa expresión tan suya, mezcla de curiosidad amable e inteligencia afiladísima, observándolos desde la puerta. La escena debió ser bastante particular desde su perspectiva. Urabiti y Deku dentro del TDL esas horas, con el campo encendido, pertenencias dejadas cerca de la entrada y, sobre todo, Izuku todavía con restos visibles de esa energía eléctrica recorriéndole el cuerpo. Ochako se puso rígida primero. Izuku parpadeó un par de veces, como si recién en ese instante recordara lo extremadamente sospechoso que debía verse todo. Ochako. Director Nezu. Nezu. Uraraka-san. Midoriba-kun. La mirada del pequeño director se deslizó de uno a otro y luego se detuvo de lleno en el peliverde. En su cuerpo, en el aura residual, en los rayos todavía débiles que terminaban de apagarse alrededor de sus brazos. Nezu. Creo que necesito una explicación bastante buena para esto. Izuku respiró hondo. No tenía sentido intentar inventar nada. No con Nezu. Así que terminó contándole todo. No cada detalle minúsculo, pero sí lo esencial. La manifestación de los rayos en la playa, la visita al Dr. Yoshida, la anomalía encontrada en su cuerpo, la posibilidad de que el factor Kirk de Tori hubiera permanecido dormido dentro de él todo ese tiempo, el regreso de esa energía y la necesidad urgente de probar hasta dónde llegaba. Nezu lo escuchó sin interrumpirlo. Con atención total. Sin perder ninguno de esos pequeños datos que a otros se les escapaban siempre. Cuando Izuku terminó, el director permaneció callado apenas un segundo, claramente procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Pero justo antes de que pudiera responder, el teléfono del peliverde empezó a sonar. Izuku lo sacó enseguida del bolsillo y vio el nombre en la pantalla. Izuku. Es Yoshida-sensei. Contestó de inmediato. Izuku. Doctor. La voz del médico llegó clara, rápida, cargada de esa urgencia contenida de alguien que acababa de encontrar algo importante. Yoshida. Midoriya-kun, necesito que vuelvas al consultorio. Creo que ya tengo una idea mucho más clara de qué clase de don es el factor que tienes en el cuerpo. Izuku sintió que el pulso se le aceleraba otra vez. Izuku. Ya vamos. Cortó la llamada y levantó la vista hacia Ochako y luego hacia Nezu. Izuku.
Tenemos que volver al hospital. Nezu se quedó observándolo unos segundos más, todavía con esa mezcla tan propia de fascinación intelectual y genuino alivio. Nezu. Normalmente, entrar aquí a estas horas para realizar pruebas no autorizadas me obligaría a sancionarte. Ochako tragó saliva. Izuku se puso un poco más recto casi por reflejo. Pero entonces el director sonrió. Nezu. Pero considerando que esto podría ser uno de los desarrollos más extraordinarios que he visto en años, y considerando también que me alegra profundamente saber que tienes un don de nuevo, creo que hoy haré una excepción. La tensión en los hombros de Ochako bajó de inmediato. Izuku, todavía agitado por todo lo anterior, no pudo evitar que algo de alivio se le notara en el rostro. Izuku. Gracias, director. Nezu inclinó apenas la cabeza. Nezu. No me agradezcas todavía. Más adelante vas a contarme esta historia completa. La versión que me diste recién fue demasiado breve, y honestamente me niego a perderme los detalles de algo como esto. Eso logró arrancarle a Ochako una pequeña risa. Ochako. Eso suena muy a usted. Nezu. Lo sé. Izuku y Ochako recogieron rápido sus cosas de la entrada, se pusieron otra vez las chaquetas, apagaron lo necesario y, antes de salir, ambos hicieron una pequeña inclinación respetuosa hacia el director. Izuku. Lo sentimos por esto. Ochako. Sí. Perdón por colarnos así. Nezu agitó una patita con despreocupación. Nezu. Vayan. Y no hagan explotar ninguna parte importante del hospital, por favor. Ochako soltó aire por la nariz, divertida, mientras Izuku asentía una vez más. Y con eso, ambos salieron otra vez del campo Gamma y se apresuraron fuera del campus, tomando de nuevo rumbo hacia el hospital central. La madrugada seguía avanzando, Tori seguía secuestrada y Eon seguía libre, pero ahora había una pieza nueva en el tablero. Una completamente inesperada. Una que podía cambiarlo todo. Y al otro lado de la ciudad, el Dr. Yoshida los estaba esperando con una respuesta. Cuando Izuku y Ochako regresaron al hospital central, la calma del turno nocturno seguía en pie, pero ya no se sentía igual. Ahora ambos avanzaban por los pasillos con una tensión distinta, más enfocada, más expectante. La noticia del secuestro de Tori continuaba pesando como una sombra brutal sobre los dos, pero a esa angustia se le había sumado una pregunta nueva, igual de enorme. ¿Qué era exactamente esa energía que había despertado en Izuku? ¿Qué había quedado dentro de él después de todos esos años? Yen, sobre todo, ¿por qué se estaba manifestando de una forma tan absurdamente parecida a One for All? El Dr. Yoshida los recibió apenas cruzaron otra vez la puerta del consultorio. Esta vez no se veía solo concentrado, sino también visiblemente estimulado por lo que estaba investigando. Había varias pantallas encendidas, informes abiertos, gráficos biomédicos, mapas de actividad Kirk y esquemas genéticos desplegados en distintas capas. El médico los hizo pasar de inmediato, sin perder tiempo en formalidades, y apenas ambos tomaron asiento, apoyó una mano sobre el escritorio y fue directo al punto. Yoshida. Ya tengo una teoría mucho más clara de lo que está ocurriendo contigo. Midoriya-kun. No puedo afirmar todavía que sea una explicación definitiva, pero sí es lo bastante sólida como para trabajar sobre ella. Zuku se inclinó apenas hacia adelante en la silla, con las manos apoyadas sobre las piernas, completamente atento. Ochako, a su lado, también se enderezó un poco, sin quitarle los ojos de encima al médico. Izuku. Díganos. Yoshida asintió y abrió uno de los esquemas principales. En la pantalla aparecieron representaciones del sistema energético de Izuku, comparativas con registros antiguos y una línea secundaria resaltada en otro color. Yoshida. Lo primero es esto. El poder se manifestó como si fuera el One for All porque, en cierto modo, una parte de esa energía nunca desapareció por completo. El peliverde frunció el ceño casi al instante. Izuku. Pero eso no tiene sentido. Yo dejé de sentir las brasas hace años. Yoshida. Sí. Y ahí está el punto. Dejaste de sentirlas, pero eso no significa necesariamente que se extinguieran de forma absoluta. Lo que indican los estudios es que quedaron en un estado residual, dormido, inactivo, casi como una brasa enterrada tan profundo que dejó de emitir cualquier señal perceptible para ti. Ochako entrecerró un poco los ojos, tratando de seguir el hilo. Ochako. Entonces, ¿el remanente del One for All siguió existiendo dentro de Izuku todo este tiempo? Yoshida. No en un estado funcional. Pero sí en un estado latente. Y eso es justamente lo que cambió gracias al factor Kirk de Victoria Blaze. Izuku sintió que el cuerpo se le tensaba apenas al oír su nombre. No apartó la vista de la pantalla. Izuku. Entonces sí tengo el don de Tori.
Yoshida negó despacio. Yoshida. No. No tienes Phoenix Force. Hizo una pausa breve antes de continuar. Yoshida. Lo que tienes es otro factor. Uno anterior al Phoenix Force. Eso hizo que tanto Izuku como Ochako lo miraran con sorpresa. Ochako. ¿Que anterior? Yoshida. Sí. Estuve revisando los antecedentes médicos y los registros Kirk asociados a Victoria Blaze. No encontré coincidencias directas con Gris Blaze. Todo apunta a que este factor viene de la parte materna. Zuko parpadeó una vez. Y casi al instante, un recuerdo le golpeó la memoria con fuerza. Tori, tiempo atrás, explicándole lo que había descubierto después de revivir tras ser asesinada por Leon en la batalla de Haku. La forma en que ella había descrito ese poder base. Ese núcleo previo. Alzó la vista hacia Yoshida. Izuku. Recuerdo ese nombre. El médico esperó. Izuku. Se llama Phoenix Heart. Yoshida asintió enseguida. Yoshida. Exactamente. Phoenix Heart. Volvió a girar una de las pantallas para mostrar un esquema nuevo, donde dos núcleos energéticos aparecían representados con colores diferentes. Yoshida. Por lo que puedo reconstruir, Phoenix Heart no era un don ofensivo en sí mismo. Funcionaba como catalizador y como reserva de energía en el corazón. Un núcleo biológico especializado en almacenar, regular y distribuir energía de una forma excepcional. Y eso explica por qué tiene tanta relevancia en este caso. Izuku siguió escuchándolo con atención absoluta. El médico acomodó mejor sus lentes y luego continuó, entrando en una explicación mucho más técnica, pero sin perder claridad. Yoshida. One for All, en su origen, era una combinación de dos dones. Uno hereditario, perteneciente al primer portador, y otro de acumulación de energía que All for One le dio a su hermano menor. ¿Estoy equivocado? Alzó la vista hacia Izuku al hacer la pregunta, y el peliverde negó de inmediato. Izuku. No. Está en lo correcto. Yoshida retomó el hilo sin vacilar. Yoshida. Bien. Esos dos dones se fusionaron. El don hereditario permitió la transferencia, y el don de acumulación convirtió esa transferencia en algo progresivamente más poderoso. Así nació One for All. Pero incluso cuando ese don se transfiere o se pierde, no desaparece de forma instantánea y absoluta. Queda un remanente de energía. Lo que tú llamabas brasas. Ochako asintió despacio, recordando también aquello. Yoshida. Pasó contigo. Y también pasó con Olmig después de Camino Ward. En ambos casos, el núcleo principal que acumulaba la energía ya no estaba operativo en su forma completa, pero todavía quedaban remanentes de la carga acumulada. Es así como funcionan las brasas. Son energía residual. Persisten durante un tiempo, pero sin una fuente o un núcleo que las mantenga, se van agotando. Es un principio muy simple de conservación de energía. Sin batería, sin cargador, sin recipiente activo, la carga se disipa. Izuku bajó la mirada un instante, recordando con claridad esa etapa. Las brasas finales del One for All. El poder aún respondiéndole, pero cada vez menos, cada vez más consumido, hasta apagarse por completo. Izuku. Entonces, ¿qué cambió ahora? Yoshida se apoyó un poco más contra el escritorio. Yoshida. Mi teoría es esta. One for All y Phoenix Heart probablemente no podían combinarse ni manifestarse al mismo tiempo. Y eso tendría bastante lógica. Ambos trabajan, en esencia, con acumulación y gestión de energía. No son idénticos, pero sí lo bastante parecidos como para volverse incompatibles dentro de un mismo uso activo. Por eso, cuando el factor llegó a tu cuerpo años atrás, no se integró al One for All de la forma en que ustedes esperaban. Ochako lo miró con atención. Ochako. O sea que no se fusionó con el One for All. Yoshida. Exacto. No se fusionó. Pero tampoco desapareció. Señaló otra parte del gráfico. Yoshida. Lo más probable es que, al ceder el One for All, los remanentes de energía que seguían dentro de ti se alojaran en el núcleo de Phoenix Heart. En otras palabras, ese factor se convirtió en el nuevo recipiente. El silencio se hizo más marcado en el consultorio. Izuku sintió que algo dentro de él terminaba de acomodarse con esa explicación. No del todo. Pero lo suficiente como para que todo empezara a tener una lógica. Yoshida. El One for All había acumulado energía durante décadas. Una cantidad absurda de tiempo. Por eso, cuando esa energía residual encontró un nuevo núcleo donde alojarse, dejó de manifestarse de forma perceptible para ti. Ya no estaba circulando como una llama activa. Empezó a recargarse dentro de un sistema nuevo. Como si las brasas hubieran entrado en un estado de letargo mientras se adaptaban a un nuevo recipiente. Izuku levantó la vista de golpe. Izuku. Entonces no desaparecieron. Yoshida.
No del todo. El médico sostuvo su mirada. Yoshida. Se reorganizaron. Ochako dejó escapar una pequeña exhalación, todavía procesándolo todo. Ochako. Y lo que despertó ahora fue, ese nuevo sistema Yoshida. Exactamente. No despertó el One for All tal como existía antes. Despertó MN nuevo circuito energético construido sobre las brasas de aquel poder, alojado dentro del núcleo de Phoenix Earth. Izuku miró sus propias manos por un instante, como si esperara ver allí mismo una señal de aquello. Izuku. Pero se siente igual. Yoshida asintió. Oshida. Porque la base energética sigue siendo la misma. El remanente que tienes proviene del One for All, por eso los rayos, la sensación, la presión física, el patrón de manifestación. Todo eso se parece tanto. Pero el sistema que lo sostiene ya no el original. Y hubo una pausa breve. Luego el médico añadió lo que realmente terminaba de cambiar el panorama Yoshida. Y eso también significa que tu nuevo poder tiene una desventaja diferente. Izuku volvió a concentrarse en él. Yoshida. Si usas demasiado esta energía durante un período prolongado, llegará un punto en que se agotará y necesitará recargarse. La frase hizo que tanto Izuku como Ochako recordaran lo mismo al instante. Tori. La vieja debilidad de Phoenix Force, el desgaste brutal. La deshidratación extrema después de usarlo demasiado. Ochako fue la primera en ponerlo en palabras. Ochako. Eso suena muy parecido a cómo funcionaba Phoenix Force en Tori al principio. Yoshida asintió despacio. Yoshida. Sí. No igual, pero sí con una lógica muy relacionada. Phoenix Earth es un núcleo de reserva. Acumula, regula y descarga. Si la descarga supera el ritmo de recuperación, el sistema se vacía. Así que, a diferencia del One for All que conocías, aquí no estás frente a un depósito prácticamente inabarcable acumulado durante generaciones. Estás frente a un sistema que puede agotarse. Izuku procesó eso en silencio. Izuku. Entonces puedo llegar a quedarme sin energía. Oshida. Sí. Y no solo eso. Cuanto más la exprimas, más probable es que tu cuerpo entre en un estado de desgaste intenso. No sabemos todavía si será similar al de Tori, si derivará en fatiga, en deshidratación, en colapso muscular o en algo intermedio. Por eso necesitas probarlo con cuidado. Izuku entrelazó lentamente los dedos, todavía inclinado hacia adelante, completamente atrapado entre la sorpresa y la necesidad urgente de entender. Sus ojos seguían fijos en las pantallas con resultados, gráficos y lecturas imposibles, pero por dentro su cabeza ya estaba en otra parte, repasando una y otra vez lo que acababa de vivir en la playa y luego en el campo Gamma. Al final, levantó un poco la vista y habló con la voz más firme que antes, como si ya se hubiera ordenado lo suficiente como para aportar algo útil a la conversación. Izuku. Doctor, pude probarlo un poco más antes de volver aquí. Oshida alzó la vista de inmediato, acomodándose un poco mejor frente al escritorio con la expresión afilada de alguien que acababa de recibir justo la clase de información que necesitaba. Yoshida. Cuéntame todo. Izuku asintió despacio, respiró hondo una vez y comenzó a explicarlo con el mayor detalle que pudo. Le contó que, después de salir del hospital, él y Ochako fueron a la UA para probar el poder en un entorno controlado. Que primero logró manifestarlo de nuevo de forma estable, sin necesidad de llegar al mismo nivel de desborde emocional que había tenido en la playa. Después le explicó que empezó a moverlo como antes, que probó saltos, velocidad, desplazamientos cortos, golpes, patadas y, sobre todo, Air Force. Dijo que la sensación era exactamente la misma que recordaba, no solo en el poder bruto, sino en el flujo de la energía por el cuerpo, en la coordinación entre pensamiento y movimiento, en esa familiaridad casi escalofriante que le hizo sentir que no habían pasado 8 años desde la última vez. También contó que fue aumentando el porcentaje poco a poco, primero de 5R5, midiendo si había dolor, fatiga o entumecimiento, y que el cuerpo respondió mejor de lo que esperaba, muchísimo mejor. Izuku. Llegué al 65% sin ningún problema serio. No sentí daño estructural. No hubo fracturas, ni entumecimiento, ni dolor como antes. Y seguí subiendo, hasta el 100%. Ochako, que había permanecido sentada a su lado en silencio, todavía con el teléfono en la mano y la mente dividiéndose entre la preocupación por Tori y la impresión de haber visto aquello con sus propios ojos, intervino entonces con una mezcla de asombro y nostalgia demasiado evidente en el rostro. Ochako. Y no fue una pérdida de control. No se veía como antes, cuando el cuerpo de Izuku no soportaba el poder, se veía natural. Muy intenso, sí, pero natural. Yoshida lo escuchó todo sin interrumpirlo, moviendo algunos datos en la pantalla con rapidez y anotando observaciones sobre la marcha.
Cuando Izuku terminó, el doctor se quedó pensativo unos segundos, con la vista baja sobre las gráficas, como si aquella nueva capa de información estuviera encajando exactamente donde debía. Yoshida. Eso refuerza la teoría. Si pudiste escalar el poder hasta ese punto sin autolesionarte y, además, con un manejo técnico tan cercano al antiguo One for All, entonces no estamos frente a una simple reacción emocional pasajera. Hay una estructura real detrás de esto. Un sistema funcionando. Izuku apretó apenas la mandíbula, porque escuchar aquello en voz alta volvía todo mucho más real. Pero justo cuando parecía que la conversación iba a continuar por el mismo camino, el teléfono de Ochako vibró dentro de su mano con insistencia. La castaña bajó la vista casi por reflejo, pensando que podía tratarse de otro aviso relacionado con Torio con el equipo de rescate, pero apenas leyó la pantalla, la expresión se le endureció de inmediato. Ochako. Esto no me gusta. Izuku giró el rostro hacia ella. Izuku. ¿Qué pasa? Ochako se puso de pie rápido, leyendo el mensaje otra vez para asegurarse de no haber entendido mal. Ochako. Es una alerta de emergencia. Solicitan a todos los héroes disponibles en el centro de Musutazu. El ambiente dentro del consultorio cambió al instante. Yoshida dejó de mirar sus pantallas y alzó la vista con seriedad. Yoshida. ¿Qué ocurrió? Ochako tragó saliva y terminó de leer el mensaje en voz alta, sintiendo como cada nueva palabra volvía el asunto peor. Ochako. Reportan una amenaza de gran escala. Un robot con apariencia de Nomu está destruyendo todo a su alrededor. Los héroes en el lugar piden refuerzos porque este robot se adapta y contrarresta cualquier tipo de ataque. El silencio que siguió fue muy breve, pero lo bastante pesado como para que los tres entendieran de inmediato la gravedad del asunto. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un robot. Adaptación. Contrarrestar ataques. Todo eso solo hacía que una palabra se alzara con más fuerza en su cabeza. Eon. Ochako ya estaba guardando el teléfono y acomodándose la ropa para salir de inmediato. Ochako. Tengo que ir. Izuku se puso de pie también, mucho más rápido que antes, con una determinación que ahora ya no nacía solo de la desesperación. Había algo más. Algo nuevo. Algo mucho más concreto. Izuku. Ve. Ochako se giró hacia él con el ceño apenas fruncido. Ochako. ¿Y tú? El peliverde ya estaba caminando hacia la puerta, pero se detuvo un instante y giró apenas el rostro hacia ella. En sus ojos todavía había cansancio, preocupación y esa tensión que no iba a desaparecer mientras Tori siguiera secuestrada, pero por primera vez en toda la noche también había otra cosa. Una seguridad limpia. Una chispa conocida. Izuku. Yo voy a ir con ustedes. Solo, no así. Ochako. ¿Qué vas a hacer? Entonces Izuku sonrió. No fue una sonrisa ligera ni ingenua. Fue una sonrisa confiada, de esas que nacían cuando por fin encontraba un punto firme sobre el cual apoyarse. Izuku. Debo estar presentable para el resurgir de Deku. La frase dejó a Ochako mirándolo un segundo más, y algo cálido le atravesó el pecho. Había demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo, demasiados peligros, demasiada incertidumbre. Pero escuchar eso de sus labios, en ese tono, fue suficiente para arrancarle una sonrisa también. La castaña extendió el puño hacia él con naturalidad, como si el cuerpo le hubiera pedido ese gesto antes que la mente. Ochako. Entonces no tardes. Izuku, todavía con esa misma sonrisa, chocó su puño de forma amistosa con el de ella. Izuku. No lo haré. Luego ambos se volvieron hacia Yoshida. El médico ya se había puesto de pie también, todavía con el peso de la investigación en la cabeza, pero entendiendo perfectamente que, por el momento, el laboratorio debía quedar en segundo plano. Ochako. Gracias, doctor. Izuku. Seguiremos con esto después. Yoshida asintió con seriedad, aunque una pequeña chispa de entusiasmo seguía viva en su mirada incluso en medio de la tensión. Yoshida. Buena suerte. Y, por favor, no hagan nada innecesariamente imprudente. Ochako soltó una exhalación breve, casi una sonrisa cansada. Ochako. Haré lo que pueda. Izuku inclinó apenas la cabeza en agradecimiento y, sin perder más tiempo, ambos salieron del consultorio y avanzaron por el pasillo con paso rápido. La madrugada seguía extendiéndose pesada sobre el hospital central, pero ya no había lugar para quedarse quietos. Apenas cruzaron las puertas del edificio y sintieron el aire frío de la noche golpearles el rostro, los dos tomaron direcciones distintas. Ochako salió disparada hacia el centro de Musutazu, directa al conflicto. Izuku, en cambio, giró rumbo a la UA, porque la ciudad estaba a punto de ver algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Y Deku estaba por volver.